Ya se los había explicado, así que no tiene mucho caso que lo vuelva a repetir, pero para los que no estaban pendientes de Gato Comics en los últimos días, tenía pensado hablar sobre cómics de terror durante todo octubre y las estoy publicando ahora que ya está terminando noviembre. Dentro de esta ola de historias que me aventé, se encuentra otra creada por Terry Moore, autor del cual hablamos hace poco en su obra reseñada Strangers in Paradise. En esta ocasión, Moore se adentra dentro del género del terror para contarnos esta historia que, además de contar con los elementos clásicos de las historias de este tipo, también se anima de construir algunos elementos de la mitología cristiana y a su vez del siempre misterioso origen del mundo y de la humanidad. Todo esto mientras siempre maneja su propio sello distintivo dentro de la narración como en el arte de la misma. Rachel Rising es una serie creada por Terry Moore, publicada entre 2011 y 2016 por la editorial Abstract Studios, misma creada por el propio Moore, con un total de 42 ejemplares que recibieron una buena acogida por los fanáticos y la crítica, aunque más tarde sería criticado por el ritmo de la historia, punto que tocaremos más adelante en la reseña. Moore inicialmente tenía la idea de crear esta historia mientras escribía Birds of Prey para DC Comics. De hecho, este concepto de chica muerta debutaría en este título, pero Moore se retiró de la serie antes de presentarla. Sin embargo, se aferró al concepto durante muchos años hasta que en 2011, 9 años después ya que él trabajó en DC en 2002, decidió convertir este concepto en la nueva protagonista de su nueva historia. De esta manera, el primer ejemplar vio la luz el 3 de agosto de 2011, agotándose rápidamente de las estanterías, pues nuestro autor ya era muy conocido por aquellos años. Fue tanto el éxito que se publicaron 9 números con aproximadamente 6 semanas de diferencia, algo que para la industria del cómic independiente es mucho. Al final, a pesar de haber obtenido el cariño de un gran pero selecto grupo de aficionados, Moore mencionó en 2013 que la serie sería cancelada debido a las bajas ventas que estaba presentando en ese entonces. Para evitar eso, muchos fanáticos mostraron su apoyo promoviendo el libro y utilizando el hashtag #SaveRachelRising. Aunque al final sí lograron salvar el título, esto solo fue temporal, ya que estos esfuerzos no enriquecieron las ventas, sino que solo las mantuvieron sin más bajones. Pero Moore quería dejar ya la serie, ya que decía sentirse agotado por los temas oscuros constantes de su obra y quería enfocarse en otros proyectos más divertidos como Butler Care. Al final, como las ventas volvieron a bajar, Moore decidió terminar de manera abrupta su historia en el número 42. La historia sigue a Rachel Beck, una joven que despierta en una tumba poco profunda después de ser estrangulada. Ella no recuerda nada de lo que pasó ni las circunstancias de su ataque, pero comienza a tratar de descifrar y resolver tanto su intento de asesinato, así como la extraña razón de por qué sigue viva a pesar de no tener pulso, junto con su tía Johnny y su mejor amiga Jet. Su investigación pronto se pondrá muy interesante y tendrá que quedarse en segundo plano cuando descubren todo un plan secreto para destruir su ciudad por medio de brujería y espíritus demoníacos. Además, ahora tendrán que lidiar con Zoe, una niña poseída por un demonio durante casi 50 años. Ahora juntas, ellas deben salvar al pueblo y tal vez al mundo de todo este complot y de paso tratar de encontrar al asesino o asesina de Rachel. Debo decir que desde los primeros números de la historia, esta obra te engancha por completo, no importa si eres un fan del terror o de todos estos temas sobre demonios y entidades que buscan el fin del mundo. Al final el misterio que Terry pone de lleno desde las primeras páginas bastan para mantenerte atrapado en el argumento. De verdad que no tardé mucho en querer leer día y noche sin parar la historia hasta obtener respuestas. Además, la historia en cada número se pone mucho más interesante en cada ejemplar, y eso es un añadido muy especial para mantenernos atrapados. Moore sabe muy bien cómo crear expectativa, nos lo había demostrado en Strangers in Paradise y en esta ocasión lo reafirma, ya que sabe cómo mantener en suspenso a su público y de paso contar una gran historia. El desarrollo tanto de la obra como de la mitología usada por el autor, que combina elementos del cristianismo y mucha cosecha del propio Moore, encajan muy bien y presentan preguntas que se van contestando poco a poco, algo esencial para este tipo de historias. Sin embargo, al igual que otros críticos y fanáticos, debemos hablar del ritmo narrativo. El hecho de querer dejar en suspenso en cada número a los lectores hace que esta obra se torne un poco aburrida y desesperante en algunos capítulos. El desarrollo se vuelve muy lento a mitad de la historia y hay algunos números en los que no sucede absolutamente nada relevante para todo el argumento en sí. Incluso podría faltarte capítulos enteros y aún así seguir entendiendo la historia o incluso el final. La obra arranca muy bien, de hecho yo diría que de manera magistral.
Todo va encajando y las piezas se van formando hasta que encontramos el punto en el que Moore intenta alargarlas sin ningún motivo alguno. Tal vez quería alargar las pocas pero estables ventas que ofrecía el título. Se nota que antes de comenzar a dibujar ya tenía estructurada la historia principal e incluso el final, pero decidió agregar muchos elementos que alargan su vida a tal punto que se vuelve un poco irritante para los lectores y queremos que vayan al grano. Pero dentro de todo esto puedo soportar el relleno, lo que no soporté fue el final, es muy malo. Mis expectativas eran muy altas con el final de esta serie. Siendo un autor del talento y talla de Terry, lo menos que esperaba era un final bastante decente. Pero no, la historia termina de manera muy abrupta y se nota que el autor solo quería terminarla para dedicarse a otros proyectos. Al final sabemos la verdadera razón de ser de Rachel y descubrimos quién es su asesino, pero ambas resoluciones tienen muchas fallas. La primera porque la historia presenta que habrá una épica y grandiosa batalla final, que prácticamente decidirá el destino de la humanidad. Si Rachel y sus aliadas ganan, entonces evitarán el anticristo. Así de simple. No obstante, y ahora es tiempo de dar un aviso de spoiler del final de la historia, así que puedes saltártelo si no quieres saber nada de la obra. Al final nuestra protagonista ni siquiera participa en esta épica y grandiosa batalla final. Y no es que estuviera ocupada haciendo algo más importante, simplemente no fue invitada a participar, lo cual echa a la borda el gran desarrollo que se estaba creando en la obra. No suelo hacer spoilers en las reseñas, pero sinceramente ese final me molestó muchísimo. Al final el hecho de que Rachel resucitara no tiene ningún sentido, pero el verdadero final tampoco se salva mucho. Como era de esperarse, también desciframos el misterio de quién asesinó a Rachel, y aunque esta resolución es mucho más decente que la anterior, también tiene algunos fallos. A pesar de que se nos presenta al verdadero causante con antelación, su participación en la obra no es tan representativa y pierde un poco de impacto debido a esto. Aunque esto último llega a ser un poco más aterrador que el argumento principal en sí, ya que esto es algo que sí le puede suceder a alguien y te da más miedo en la vida real que en lo que ocasiona la historia ficticia. Pero bueno, ahora hablemos de las ilustraciones, que es lo que va al rescate del sabor amargo del final. Estas son muy buenas, de hecho se nota que Terry perfeccionó su técnica con el paso de los años, incluso hoy en día dibuja mucho mejor, pero aquí se nota la madurez que fue adquiriendo con sus años de carrera. Sus dibujos aquí son superiores a lo mostrado en Strangers in Paradise, y se aleja de ese estilo un poco caricaturesco de sus expresiones faciales para darnos un estilo mucho más realista. Al final cada panel es excelente y el hecho de estar en blanco y negro lo hace mucho mejor, ya que resalta mucho el ambiente que intenta transmitir. Por lo pronto, los dejo con mi veredicto final, el cual es... Rachel Rising es una obra muy decente. El único detalle menor es su ritmo narrativo y el único detalle mayor es su final, el cual fue decepcionante para mí, pero puede que sea algo diferente para ti. Por lo pronto, debo dejar en claro que es muy probable que haya una secuela de esta historia. De hecho, el mismo Moore lo insinúa con unos paneles sorpresa al final, por lo que espero que esta obra tenga justicia en un futuro segundo volumen, aunque ya veremos si eso pasa o no. Y bien, eso fue todo por ahora. Recuerda suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y regálanos un like si el video te gustó. Comparte este video con tus amigos frikis y dinos en los comentarios de qué otra historia te gustaría que habláramos. Síguenos en nuestras redes sociales para seguir en contacto. Yo soy Balder, nos vemos del otro lado del anticristo.